Mujer es. Mujeres. Sí, mujeres. Mujer es. Un viaje hacia la integración y el bienestar de las mujeres hispanohablantes en Francia. Mujer es. Sororidad. Inclusión. Solidaridad. Resiliencia. Empoderamiento. Y mucho más. Mujer es. Tu comunidad en Francia. Gracias por acompañarnos una vez más en una emisión de Mujer es. Continuamos con esta serie de entrevistas con mujeres extraordinarias y en esta ocasión vamos a platicar con una emprendedora que ha logrado establecer su marca en Francia. Nos va a compartir sus secretos, nos va a hablar un poquito de su vida personal y le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Verónica Covarrubias. ¿Cómo estás, Angélica Burgán? Bienvenida. Muchísimas gracias. Muy bien, el clima espectacular que me tocó. Ay, qué bueno. Gracias por estar aquí con nosotros y por traernos este clima tan agradable a París. Angélica, tu marca se llama Las Chachitas. ¿Y vendes? Es una marca de salsas picantes mexicanas, auténticas, artesanales y gourmet, hechas en Francia, con productos mexicanos cultivados localmente e ingredientes del sur de Francia. Ah, en verdad, las Chachitas, le vrai goût du Mexique, son traversées l'Atlantique. Perfecto. Entonces, es un proyecto que ya está bien establecido. ¿Ya tienes cuántos años con esta marca? Tenemos un poco más de 2 años. Uh-huh. Bueno, cuando uno es emprendedor se siente como si fueran 10, pero tenemos un poco más de 2 años. Empezamos en 2022, a finales de 2022. Muy bien. Bueno, pues antes de comenzar de lleno a hablar de tu marca, a mí me gustaría que nos explicaras o que nos contaras cuándo llegaste, de dónde eres, por qué estás aquí y bueno, un poquito ahí de chisme de tu vida. Claro que sí. Pues mira, yo soy de Monterrey. ¿En México? Sí, de Monterrey, en México. Tengo viviendo en Francia casi 14 años. Y yo llegué aquí por una historia muy romántica, como muchas de las latinoamericanas y mexicanas. Ajá. Me enamoré de un francés. Okay. Yo estaba de vacaciones aquí en Europa con una amiga en ese entonces. Hicimos un viaje en Italia, en España y al final en Francia. Uh-huh. Y un día antes de regresarme a México lo conocí. ¡Wow! Entonces fue así de que flechazo. Uh-huh. Y me regresé a México. Sí. Después la historia romántica es que fue a verme 2 meses después. Estuvimos 1 año de distancia. Uh-huh. Y después me vine a vivir acá con él. Ya son 14 años. 14 años, ya pasaron. ¿Qué sueños, qué ideas tenías tú cuando decidiste, cruzo el charco, me voy a instalar en Francia? Pues mira, yo me vine enamorada. Entonces, la razón principal era en ese entonces mi esposo. Y una vez estando aquí, pues era integrarme, hacer mi vida aquí como en México. Trabajar, hablar el idioma, porque entonces no hablaba francés. Sí. Hablábamos en inglés y pues... Así se fue dando, pero en México tú ya trabajabas. Sí, en México yo trabajaba, tenía un puesto de gerencia, trabajé en bancos y seguros durante varios años ya. Entonces cuando me vine acá, pues yo quería seguir, me hubiera gustado encontrar el mismo nivel, era lo que yo buscaba o aspiraba. Sí, y entonces ¿cómo surge este sueño de emprender, de tener una marca? Fue bastantes años después, Ajá. Yo empecé a trabajar en Francia, el inicio fue bastante complicado. Pero la idea de las chachitas llegó mucho más tarde. Y nada que ver con vamos a decirlo, con mi proyecto inicial. No llegué aquí yo diciendo voy a crear una marca de salsas picantes mexicanas. Ajá. No. Entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste en el ámbito profesional cuando llegaste? Cuando yo llegué aquí, bueno, como te dije, no hablaba francés. Entonces, lo primero que hice fue meterme a clases de francés. Estudié 2 meses intensivos en una escuela particular aquí en París. Entonces yo tomaba cursos 4 horas por día, 5 días a la semana. Wow, entonces bastante. Y hasta que soñaras en francés. Era hablar. Era su técnica, no era una técnica tradicional. Sí. Aprender gramática y todo eso. Entonces, después de 2 meses, empecé a hablar un poco, ¿no? A poquito, yo me sentí muy confiada y dije, ya, estoy lista. Voy a buscar trabajo. Ajá. Y pues me fui a ferias de trabajo, empecé a ir, me acuerdo que fui a una en el Port de Versailles. Sí. Y había empresas grandes, entonces yo llegaba y postulaba. Pedía
unos sueldos impresionantes. Yo me acuerdo que llegué y yo pedía 3,000 euros netos Ajá. de sueldo. Sí. Y entonces empezaron a llegarme cartas, no eres tú, soy yo. No. Ya ves que Ajá. aquí en Francia son muy formales para Sí, claro. para decirte que está rechazado. Sí. Que en México no te hablan, no te Pues dicen sí, ya. nada y No ya pasó. no pasó. Entonces recibía cartas y cartas y cartas, decían negativa. Y empecé a preguntar, ¿pero por qué? Yo no entendía, la verdad, qué es lo que pasaba. Hasta que una vez fui a una entrevista con un banco, pues yo ya tenía experiencia en eso, y me dijeron, pasé la primera entrevista y la segunda ya no. Entonces le pregunté a la persona de recursos humanos por qué había hecho esto. Y fue la única persona que fue honesta conmigo y me dijo, señorita, no entendió la mitad de las preguntas que yo le hice. Ya, era una barrera con el idioma. Era una barrera con el idioma. Entonces, según yo me sentía bien, o sea, según yo iba ahí, pero efectivamente no la había entendido. Entonces, en ese punto, fue un momento, es muy clave para mí, porque yo como ya tenía experiencia y todo, yo decía, no, podía haber dicho, ellos son los que están mal. Pero me dije, pues sí, a lo mejor no entiendo bien, entonces volví a tomar cursos de francés un mes más. Sí. Y en ese momento me dije, bueno, ¿qué puedo hacer para estar lista? Y empecé a buscar trabajo. Dije, voy a buscar un trabajo anexo. Entonces trabajé como mesera durante 8 meses en un salón de té en Chantilly en esa época. Ya. Y toda esa experiencia te permitió ubicarte, porque, ¿sabes? Ahora que tú nos cuentas tu experiencia, con muchas otras mujeres yo he platicado y me dicen, yo sentía que lo que yo había hecho en mi país no valía, pero tú llegaste al contrario, como que, a ver, yo tengo todo este bagaje y me tienen que pagar 3,000 euros netos. Sí. Entonces, estas experiencias te permitieron ubicarte un poco, ver diferente las cosas. Pues sobre todo me enseñaron a cuestionarme a mí misma, a decirme, ¿qué hago? Entonces, digo, me encontré en la misma situación, entonces no podía hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Claro. No podía ya con un mes más de francés regresar nuevamente a pedir 3,000 euros netos, a buscar puestos en lo que yo tenía sin hablar bien el idioma. Sí. Entonces, este trabajo de mesera me ayudó mucho porque me permitió practicarlo, hablar con la gente, entender un poquito más. Y una vez con eso, ya me sentía yo también más fuerte y más segura de ir a buscar nuevamente trabajo. Muy bien. Y entonces encontraste trabajo de tu área. Sí, no fue tan fácil así de que directo sí, tampoco. Sí, claro, estamos resumiendo. Sí, busqué y empezaba a buscar trabajos menos calificados, no me lo querían dar porque tenía mucha experiencia, buscaba trabajos nuevamente con mi experiencia y me decían que no había hecho mis estudios en Francia, pero encontré a alguien que me dio esta oportunidad. Y digo, merci, monsieur Dubois. ¿En qué sector fue? Fue en la industria alimenticia. Sí. Yo empecé como asistente import-export. Sí. Y de ahí duré un año en ese puesto y luego ya me propusieron un puesto de compras, responsable de compras, que ya va más con mis estudios. ¿Cuánto tiempo pasó de que llegaste a que ya encontraste un trabajo en el que tú te sentías bien, aunque lo de mesera pues también es una experiencia que enriquece, pero a este punto en el que nos estás compartiendo, ¿cuánto tiempo pasó? Vamos a decir, grosso modo, un año. Un año. Fue rápido, me parece que fue muy rápido. Sí. ¿Y qué siguió después? ¿Qué te llevó a posteriormente, varios años más tarde, crear una empresa? Bueno, entonces trabajé 10 años en la industria alimenticia como gerente de compras. Y una vez, ya después con mi esposo nos dijimos un día, pues mira, no hay salsas picantes auténticas en el mercado. Yo amo las salsas picantes. Como todo mexicano, cuando llegaba aquí yo me traía una maleta con 23 kilos de comida mexicana. Salsas, papitas, tequila, todo. Pero después de un tiempo, esas salsas ya tampoco me satisfacían, porque tenían muchos conservantes y no tenían el sabor que yo había conocido con mi mamá, ¿no? Finalmente, o con mi abuela. Entonces empecé a hacer yo mis salsas en mi casa, yo sola. Y entonces las daba a probar a nuestros amigos y todo el mundo les encantaba. Todo el mundo quería y rápidamente me convertí en la señora de las salsas. ¿Qué te llevo? Salsas. ¿Qué hago? Salsas. Y entonces eso pues seguía, ¿no? Fui perfeccionando con el tiempo y ya cuando estábamos en el sur con mi esposo nos dijimos, ¿por qué no compartir con los franceses el verdadero sabor de México, pero haciéndolo aquí en Francia? Entonces yo aprovechando mi experiencia como compradora
y en la industria alimenticia. Pudimos armar el proyecto fácilmente. Ajá. Y como mi esposo, él hace comunicación, él pudo hacer la marca, la imagen de la marca. ¿Trabajan juntos en este proyecto? Juntos, sí. ¿Y qué tal, ¿Cómo les va? Porque yo he escuchado historias que a veces no son como muy, muy agradables, ¿no? No, funciona súper bien, funciona muy bien, la verdad es que le agradezco, todo lo bonito de la marca es él, todo lo rico soy yo. Nos llevamos súper bien, nos completamos muy bien en lo que hacemos, pero trabajar juntos de repente no es fácil. La última vez me acuerdo que estaba esperando que me enviaran la información, le mandé un mail, trabajamos al lado, o sea, estamos en la oficina, su oficina está al lado de la mía, le mandé un mail, es que me puedes dar una fecha, no me contestó. Entonces, de repente puede crear un poco de fricciones, pero también compartimos la pasión por el proyecto y pues nos encanta y amamos lo que hacemos. Claro. ¿Qué le recomiendas tú a las personas que están ideando, que están imaginando crear un proyecto, tal vez no en el sector alimenticio, pero su propia marca? ¿Qué tan difícil, qué recomendaciones te hubiera gustado haber recibido a ti antes de lanzarte? Pues no es fácil. Ajá. Hay que saberlo. Uno piensa que va a ser un chiffre d'affaires de millones de euros en 2 minutos. No lo es tan fácil. Hay que tener objetivos, hay que saber, poder medirlos, hay que saber dónde vamos y sobre todo estar bien acompañado. En Francia hay muchísimos organismos que te pueden apoyar, que dan consejos de manera gratuita, que te pueden dar capacitaciones y sobre todo estar seguro, hacer bien tu business plan, que esté todo bien amarrado antes de lanzar. Es decir, no improvisar. No. Esa sería la primera recomendación. Completamente. Y ya que lanzas la marca, ¿qué retos son con los que tú te has enfrentado? Bueno, ustedes se han enfrentado y cómo los han resuelto. Pues es muchos retos. Ser paciente, ¿no? Sí. Yo no soy una persona que soy muy paciente de naturaleza, pero cuando empiezas a emprender lo tienes que ser, porque no todo va a salir como tú quieres cuando tú lo deseas. Ajá. Hay muchísimos factores que entran en juego, pero pues hay que saber a dónde vas, quedar positivo y ser fuerte y no desistir. No desistir. Bueno, son buenos consejos, pero ¿tú qué has hecho, por ejemplo? Cuéntanos un problema, un reto concreto que te ha sucedido y cómo lo enfrentaste. Con las chachitas, sí, pienso en uno rápidamente. Pues yo creo que uno de los retos más grandes es los franceses que no saben cómo utilizar nuestras salsas. Van a decir, ¿qué hago con ellas? ¿Que lo meto en el guacamole? No. Ajá. Entonces, es una parte, es como una educación gastronómica en parte, ¿no? Es de transmitir culturas, conectar culturas, contar historias. Entonces, les tratamos de inculcar que lo integran en su diario. Y eso no es fácil. Porque lo van a ver un producto y van a decir, pica demasiado. Pues pica, sí pica, pero no tanto, o sea, hay diferentes niveles. Todo. Sí. Y es un reto con el que nos peleamos todo el tiempo, que la gente entienda cómo utilizarlo. Entonces, ponemos recetas en nuestro Instagram, hacemos ferias, les damos a probar, hacemos muchísimas cosas para que nos conozcan, lo prueben, y 80% de las personas que prueban nuestras salsas las compran. O sea, les encantan. Entonces, esta parte cultural me parece muy interesante porque tal vez pensamos que lo que nosotros traemos es muy bueno, pero si la gente local no lo conoce, pues tienes que hacer todo un proceso y tal vez hasta adaptar. ¿Has tenido que adaptar los productos al contexto local? Pues vamos a decir que el sabor no, el nivel de picante sí. Nosotros empezamos con 3 recetas, las más picantes casi de la gama, y empezamos a crear nuevas recetas, picantes todavía, o sea, no estamos nosotros dispuestos a sacrificar nuestros valores y lo que es transmitir la verdadera cocina mexicana, o sea, no queremos hacer lo que ya existe y Tex-Mex, no lo queremos hacer. Pero hemos creado productos con menos sabor, menos picante, pero con muy buen sabor y sabor auténtico mexicano. En México hay tantas recetas de salsas como hay de familias, digo, no todas las salsas pican demasiado. Claro. Entonces, adaptarlo sin sacrificar lo que somos. Sí, porque entonces ya no es un producto alimenticio mexicano, ¿no? Exacto, ya no es auténtico mexicano, ya es Tex-Mex y eso ya hay mucho. Ya existe, efectivamente. Y cuando nos decías que hay que tener un buen plan de negocios, una buena idea de lo que vas a lograr y que te asesoraron otras personas,
¿Quiénes fueron? ¿Cómo fue? Porque, ¿cómo surgió la idea? ¿Así nomás porque me invitaban porque yo soy la de las salsas, la señora de las salsas? ¿O ya pensar en esto como un negocio? A pensarlo como un negocio, viendo la necesidad del mercado, ¿no? Todo el mundo, los franceses les encanta México. Les encanta la comida mexicana, cada vez lo ves más, el día de Muertos lo ponen por todos lados, digo, la gente, hablas con ellos, les gusta, pero solo tenían eso de disponible, solo tienen Tex-Mex. Sí. Entonces la idea de compartir algo diferente de ahí salió. Y luego lo del plan de negocios o lo del business plan, nosotros nos acompañó Initiative Paydex, esta Initiative France, que están en todos lados, de diferentes maneras, ¿no? Para ver nuestro previsional financiero, que es súper importante, para saber dónde vas, porque una vez tienes tu idea, está muy bonita, hay que ponerlo en números, ¿no? Sí. Para saber, obviamente, cuánto te cuesta, cuánto tienes que vender para hacerlo rentable, qué tienes que hacer y ver una proyección a largo plazo. Ellos nos ayudaron mucho con eso, con asesoría, bueno, con contabilidad, asesoría legal, escoger bien el estatus de tu empresa, cuánto necesitas, o sea, todos esos pequeños detalles que son importantes, ¿no? Claro. Y me surge una pregunta porque tú trabajabas como asalariada, con la estabilidad que te permite estar en una empresa, tener vacaciones, dar ese brinco, dar ese brinco a ahora yo voy a ser mi propio patrón, voy a organizar mi tiempo. ¿Cuánto tiempo lo pensaste? ¿Qué tan difícil es dar ese salto? No es fácil, yo creo que me tardé como un año. Tengo que decir que mi esposo me motivó bastante esta vez. Él también está a su cuenta desde hace 10 años ya. Cuando lo hizo yo lo motivé. Y esta vez él me motivó a hacerlo y como un año me tardé porque no fue fácil. Tenía un puesto de cadre, entonces vamos a decir que tenía buenas condiciones de trabajo, Sí. teletrabajo, todo lo demás, pero me faltaba algo. Soy mexicana, digo, al final de cuentas me faltaba un reto, quería hacer algo por mí y sobre todo proponer eso a los franceses y a los mexicanos que viven aquí, un verdadero producto mexicano que no existe. Entonces no fue fácil y ahora que hablas de la estabilidad, para ser honesta, sí la extraño bastante. Extraño mi sueldo que va a caer todos los meses igual, extraño las vacaciones. No me puedo enfermar. Cuando me enfermo, si no lo hago yo, nadie lo hace. Y pues siempre tienes que estar dando la cara y eres la imagen de tu empresa y piensas en eso todo el tiempo, pero es súper apasionante y es muy bonito. No lo cambias. No. Por ahora no lo cambias. Por ahora no lo cambio. Luego también a un punto dado hay que poder pagarse de manera correcta y para poder seguir viviendo, ¿no? Pero... Y compaginar eso, porque cambias horarios, cambias tu dinámica de vida, compaginarlo con la vida de familia y más que tu socio, pues es tu propio marido. ¿Cómo lo haces? Eso funciona bien. La verdad que, gracias a Dios, bueno, aparte de que de repente tenemos uno que otro choque, que es normal, yo estoy muy bien en mi casa, estoy trabajando bien, veo mucha gente, sabes que el mundo de emprendedores es importante también estar rodeado de gente que hace lo mismo que tú, poder hablar, poder comunicar, poder quejarte de un cliente, poder decir ya algo. Y eso también, formo parte también de un incubador en el sur de Francia que se llama Le Premier Sud. Entonces es un incubador de mujeres y de grupos mixtos. Entonces nos vemos seguido, vemos afterworks, entonces puedes tener esta manera de compartir. Y ahora sí que también tengo más tiempo libre, tengo una hija de 8 años, que es mi amor incondicional, y tengo más tiempo de pasar con ella. Soy más libre, ¿no? De escoger. Fíjate, y yo hubiera pensado lo contrario, ahora tengo que estar sin horario, trabajando para mi proyecto, pero a ti esto te ha permitido tener este espacio para tu familia. Luego depende también, yo creo, de cómo manejas tu tiempo. O sea, y es una de las cosas que aprendes mucho y lo ves en todas las capacitaciones que haces. Yo he decidido poner mis horarios, he decidido crear un equilibrio. Obviamente siempre lo tengo en la cabeza, pero yo a las 6 de la tarde algunos días paro. Sí. Siempre va a haber más trabajo, siempre va a haber más cosas, pero mi salud mental, mi salud emocional es muy importante. Los miércoles, por ejemplo, no trabajo. Yo paso el día con mi hija, claro. lo dedico a mi hija, y lo vivo muy bien y está contenta y eso es un buen equilibrio. Claro, sí. Entonces, hay más ventajas en esta decisión que desventajas, porque cuando hablamos de perder estabilidad, condiciones laborales, etcétera, sobre todo en el nivel en el que tú ya estabas en Francia.
que no es cosa fácil, ¿no? Tampoco. Y bueno, ya para concluir, ¿qué le recomendarías a las personas que quieren crear este proyecto en función de lo que a ti te ha funcionado y de lo que tú has vivido? Pues yo les recomendaría de ser fuertes, de no desistir, pero también ser capaces de ver las cosas cuando hay que parar. No es tan fácil, pero si desde el principio uno se establece objetivos y si se pueden medir, pues seguir adelante. Va a ser súper difícil, todos estamos ahí, rodearse de buenas personas, de buenos profesionales y de buenos emprendedores también con quien platicar y con quien seguir adelante. Y yo diría también, pues, saber que tienes un objetivo, un propósito Claro. y continuar en él. Tener una meta. Ajá. Nuestra meta es de las chachitas. Nosotros queremos ser la marca de sabores mexicanos líder en Europa. ¿Dónde podemos encontrar a las chachitas? Las chachitas están en nuestra página de internet, laschachitas.com, y si no, en 130 tiendas en París, en todo Francia y en Europa también. Y todas las tiendas están en nuestra página de internet. Perfecto, ahí te vamos a buscar. Te agradecemos mucho Gracias esta a ti. conversación para las personas que son emprendedoras o que sueñan con emprender un proyecto y que tal vez tienen miedo de perder esa estabilidad. Pues aquí tenemos un ejemplo de una mujer que ha trabajado mucho para lograr su sueño y que es posible y que es posible también después de haber trabajado en el sector, pues moverse a otro, tener iniciativas y además tener una hija y una familia. Sí. No es fácil. No es fácil, pero todo se puede. Solo hay que escoger bien sus tiempos, organizarse bien y sobre todo no dejarse a sí mismo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y les invitamos a que pues chequen las redes sociales de las chachitas, también las de Mujer Es. Estaremos muy pronto con otra entrevista con otra mujer extraordinaria y con muchos otros temas más. Hasta muy pronto. Gracias. Hasta luego. Mujer es sororidad, inclusión, solidaridad, resiliencia, empoderamiento y mucho más.